A ver, la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, admitió ayer que el terreno donde construyó su casa no está regularizado en catastro, por lo que paga la contribución inmobiliaria como si fuera un baldío. Además, no abona el impuesto de primaria desde hace años. La información, como les adelantábamos, fue dada a conocer ayer en la mañana por el programa La Pecera de Azul FM y luego en la tarde la ministra dio una rueda de prensa donde habló sobre lo ocurrido. Las respuestas de la jerarca no fueron satisfactorias para la oposición, que la convocará a una interpelación, y distintos dirigentes pidieron su renuncia. Por su parte, Cairo dijo que no cometió ningún delito, pidió disculpas porque se equivocó y adelantó que va a regularizar la situación de la vivienda. Fui construyendo cada uno de los espacios como podía. Es verdad que tuve muchísimas prioridades, entre ellas ayudar a mis hijos a que pudieran tener una salida. Y capaz que toda esa ayuda que di durante tanto tiempo hizo que hoy yo sea ministra de Vivienda, porque sé lo que le pasa a la gente para poder construirse su lugar. Yo quiero agradecerle a Nacho Álvarez, de verdad lo digo, porque en definitiva cuando me llamó me parecía de lo más natural lo que me había pasado y no dimensioné que no había pagado un impuesto, que no había regularizado las construcciones. Pero entonces, ante el hecho clarísimo de que ahora soy ministra, que a veces me olvido, y que como ministra de Vivienda tengo que regularizar esto, ya los compañeros, tomé la decisión de que no voy a esperar, ya los compañeros están en eso, ya me consiguieron arquitectos porque por suerte hay una red de gente que me quiere, y esa red de gente me va a ayudar porque obviamente eso tiene un costo. Y veré si además tengo que sacar un préstamo, no lo sé porque no sé ni cuánto es. Y a partir de ahí voy a regularizar la situación. Lo hice ayudando a la familia para que tuviera un lugar. Entiendo ahora que tengo que regularizar esa situación, así que lo que les digo es, disculpas si me equivoqué, no cometí delito y lo voy a resolver. ¿Pudo dialogar con el presidente Orsi respecto a esta situación? Le conté que había hablado con Nacho y le dije, mirá, pasó esto. Él me dijo, bueno, vas a tener que solucionar. Le dije que sí, así como he hablado con todos los compañeros, porque yo soy una militante. Y como militante e integrante del gobierno tengo que tomar mi responsabilidad. Así que asumo las responsabilidades. Hoy soy ministra de Vivienda y como ella voy a resolver lo que hay que resolver. Y de acuerdo a lo que informó el programa de radio La Pecera, el terreno en Pajas Blancas pertenecía al padre de Cairo y allí inicialmente había un galpón donde luego sí se fueron construyendo más viviendas, tanto por parte de la actual ministra como también por parte de sus hijos. Desde el año 2004, la jerarca abonó solamente 2 cuotas del impuesto a primarias, que sumadas ambas dan un total de 89 pesos. Previo a sus declaraciones en rueda de prensa, Cairo realizó junto a los periodistas una recorrida por el lugar donde explicó el origen del terreno y dio también detalles sobre el avance de la construcción. Esta es mi mansión. ¿Esto es un padrón único? Sí, claro, este era de mi padre. ¿Cuántos metros son en total, metros cuadrados? 1800 creo, 25 por 80. Ninguna de las viviendas está regularizada. No, porque papá lo que tenía era un galpón y cuando me lo dejó dice terreno con mejora. Les aclaro también que pago más porque los baldíos en Montevideo se pagan más que una contribución. ¿Cuántas viviendas sin regularizar tenés acá? Todas, porque papá tenía un galpón que iba a guardar un bote. Y cuando me remataron en el 2002 por salir de garantía a un amigo, mi casa estaba en el Cerro. Papá me dijo, bueno, venite para acá, y acá me vine y acá construí mi futuro con mi hijo más chico de 2 años. Con todas las dificultades que eso significa. De a poco, comprando bloques como hace muchísima gente en el Uruguay. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo a La Diaria que este tema va a ser tratado el lunes en el Secretariado Ejecutivo de esa fuerza política. No obstante, remarcó que a título personal la deuda de Cairo no la inhabilita a hacer política y manifestó su solidaridad con ella. El MPP, sector al que pertenece la ministra, emitió una declaración en la que también respaldó a Cairo. La agrupación expresó que ella es una militante incansable, que explicó su situación, pidió disculpas y se comprometió a trabajar para subsanar un asunto que es personal. Agregaron que la ética debe ser un pilar fundamental del accionar del MPP y que reconocer un error y corregirlo habla de ello.
Por su parte, el senador Daniel Cayani escribió que la ministra es una mujer solidaria y transparente, que no nació en cuna de oro, que se desvive por los más humildes y que le tocó ser madre muy joven y criar sola a sus hijos y a sus nietos. Cayani dijo que, como cualquier uruguayo, ella trató de hacerse de un terreno y techo para ella y su familia, con mucho esfuerzo, cuando se quedó sin nada y tuvo que empezar de nuevo. En esa línea señaló que la ministra se equivocó y lo reconoce, no pone excusas. Como parte de la defensa, el senador del MPP dijo que el gobierno actual no carga los problemas a otros, ni rompe documentos públicos o monta tramas investigando ilegalmente a víctimas, ni se organiza para mentirle al Parlamento. En su mensaje en Twitter, Cayani concluyó: que gobierne la honestidad también es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos y que cuando se equivocan asuman sus errores y los solucionen como corresponde. Bueno, y por otro lado, en la oposición, la información de que Cairo no regularizó su vivienda y tiene deudas generó diversas críticas. Luego de conocerse la noticia, la senadora blanca Graciela Bianchi escribió en redes sociales que si Cairo no renunciaba, la iban a llamar a interpelación. En la tarde, luego de escuchar los dichos de la ministra, Bianchi también dijo a Desayunos Informales que Cairo debe ser destituida por el presidente Orsi y que cometió un delito. Tiene que ser destituida inmediatamente. No puede manejar recursos públicos, en realidad recursos de los contribuyentes, porque no tiene idea que cometió sí delitos, que lea el Código Tributario, que se remite a las normas penales, pero además justifica porque se lo hizo para los hijos y porque no se dio cuenta y porque en realidad pensó en otra cosa y pide disculpas, pero a mí me da vergüenza. No puede ser que el Uruguay haya retrocedido tanto en cultura institucional. A esto hay que ponerle coto. El presidente de la República le tiene que pedir la renuncia porque por lo visto ella no tiene ni siquiera idea de lo que hizo. Y no creo que renuncie. Así que bueno, hacerse responsables todos los que tienen que ver con que estemos gobernados con estas personas, porque es increíble que en el Uruguay pase esto. Vamos a ver qué acciones políticas tomamos si el presidente no reacciona como debe reaccionar. Y siguiendo con las repercusiones políticas, el sector Unir para Crecer del Partido Colorado emitió una declaración en la que también pidió la renuncia de la jerarca. Según lo planteado, lo de Cairo no es una omisión menor ni un error administrativo, sino una falta grave, ética y política. Y en esa línea el sector Colorado indicó que quien tiene la responsabilidad de garantizar viviendas dignas y en regla no puede elegir vivir al margen de la normativa y que si una autoridad decide ignorar las leyes pierde legitimidad para exigir su cumplimiento al resto de la ciudadanía. En tanto, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuya esposa Irene Moreira debió renunciar al Ministerio de Vivienda en el gobierno anterior por irregularidades, se desmarcó de otros dirigentes de la oposición y dijo que prefiere juzgar a los ministros por su resultado. En un mensaje en redes sociales señaló que a Cairo la juzgarán por las soluciones habitacionales que les dé a los más frágiles y que si no pagó sus impuestos, que se le apliquen las multas que correspondan. Sí, por ahí, digamos, la información política más relevante respecto al caso, pasando raya, no se ha expedido, no hemos tenido comentarios o declaraciones al respecto del presidente de la República, tampoco del secretario de la presidencia. Sí se expresó la bancada o el sector, mejor dicho, político al que pertenece Cairo y al que pertenece el propio presidente de la República y el secretario de la presidencia, que es el MPP, y también buena parte de los legisladores de esa fuerza política. O sea, desde el punto de vista de la orgánica del sector, parecería haber un respaldo explícito. O parecería no, hay un respaldo explícito. Por el lado del Frente Amplio no se expresó el Frente Amplio como tal, porque lo va a discutir el lunes en el secretariado político. Sí se expresó a título personal el presidente de ese partido, Fernando Pereira. Por el lado de la oposición lo que hay son pedidos de renuncia a título personal en el caso de Graciela Bianchi, como sector Unir para Crecer del Partido Colorado, y está habiendo movimientos respecto a una posible interpelación. En su momento Bianchi lo había manejado a través de su cuenta de Twitter, sí, respondiéndole a la cuenta del programa La Pecera, que fue el que publicó la información. Da la impresión que esa eventualidad, en todo caso, no seguiría por el Senado. Si se da, ocurriría en la Cámara de Diputados, porque el diputado colorado Juan Martín Jorge también se expresó en ese sentido. Hubo comunicación entre él
Y la bancada colorada, de hecho, Conrado Rodríguez, el diputado del Partido Colorado que coordina la bancada colorada, le expresó la intención del Partido Colorado de ir hacia una interpelación a su par en el Partido Nacional, Juan José Olaizola. El Partido Nacional tiene que definir si acompaña o no acompaña ese pedido de interpelación y si se termina dando o no. Porque también ahora hay un escenario político del cual no estábamos tan acostumbrados, y es, en la Cámara de Diputados el oficialismo no tiene mayoría, con lo cual las posibilidades de que una interpelación eventualmente termine con una censura al ministro son mayores a las que tenías antes, con lo cual es un escenario a analizar de, bueno, en qué casos vas a jugar o no vas a jugar esa carta. Hay que ver qué es lo que termina definiendo el Partido Nacional, que de todas formas tiene tiempo, recordemos. Las sesiones ordinarias, por lo menos, ¿no? A menos que se llame una extraordinaria, son del 1 al 18 de cada mes. Ya estamos a 16, pero estamos en la semana de turismo, con lo cual esta semana no se está reuniendo el Parlamento. Ya la semana que viene vamos a estar después de la frontera del 18, quiere decir que hay que esperar hasta mayo y eventualmente el primer martes de mayo se podría tomar una definición. ¿Por qué hago esta explicación? Porque en definitiva el Partido Nacional no tendría apuro en tomar una definición al respecto. Hasta ahí, digamos, la información. Puedo dejar de pensar en que no se reúne el Parlamento en periodo ordinario. No sumes temas. Bueno, ¿cómo han visto esto? Bueno, yo ayer pensé todo el día en esto porque mientras iba, desde que me enteré por el programa La Pecera, después las primeras reacciones, después escuché las declaraciones de la ministra. Hay y estuve leyendo mucho, ¿no? sobre bueno, personas que opinaban sobre mientras pensaba, qué pensaba sobre esto, que la primera reacción es esto está mal, ¿no? A todas luces está mal. El publicista Claudio Invernici publicó un tuit en su cuenta que de todo lo que leí ayer me pareció lo más atinado o lo más sensato y de sentido común que tiene toda esta historia, y lo voy a leer porque corresponde darle el crédito a una opinión que me parece acertada. Y lo que publicó es: quien pretenda asumir responsabilidades de gobierno tiene que haber cumplido antes con todos sus deberes ciudadanos. En algún lugar seguro que está escrito, y si no lo está, que quede grabado para siempre en la conciencia de cada persona con aspiraciones de servidor público. Creo que ese concepto engloba o generaliza lo que debe ser el gobernante, el servidor público, la persona a la que todos los ciudadanos ponemos en un lugar para que decida sobre el futuro de todos los ciudadanos. No es una persona cualquiera, un gobernante o un legislador, en este caso gobernante ahora, antes legisladora, no es lo mismo. Y hay algunas cosas que me parece que van por carriles separados y que los intentos de justificación por parte del MVP puntualmente me parece que erran en el camino. Cuando el MVP dice es una militante incansable, una mujer solidaria y transparente, que se desvive por los más humildes, eso no tiene nada que ver con la situación que se plantea. Ella puede ser una mujer solidaria, militante incansable, que se desvive por los más humildes, y no tengo por qué pensar que no, pero eso no va de la mano, eso no hace que la irregularidad y el intento de explicación pierda gravedad. Son cosas que van por carriles distintos, porque no es justificable. Yo tengo una casa que nunca regularicé y que pago muchísimo menos por 4 casas en un terreno. Una situación por la cual atraviesa un montón de gente, pero de gente con ningún privilegio. Ella misma lo decía, hay mucha gente en esta situación. En Uruguay, la gente que debe o que no puede hacer su casa, es muchísima. Y no es una justificación, entiendo yo, de un gobernante. Cuando se dice que el gobernante tiene que vivir los mismos problemas de la gente, bueno, sí, pero el gobernante tiene unos privilegios que la gente no tiene. El gobernante tiene muchos más privilegios que la gente no tiene. Y el caso de Cairo, en realidad, cuando ella cuenta toda la peripecia que le llevó su vida, como la de tantos otros uruguayos,
su realidad no es la de tantos otros uruguayos. Es una gobernante y el gobernante está en otro lugar. De esa forma yo veo todo esto. Y lo sigo pensando y lo sigo analizando, pero me parece que me extendí mucho más de lo que pensaba. Pero creo que, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo un Suscribo gobernante. a lo que dice Pau, suscribo al razonamiento de Invernizzi. Me parece que hay muchas líneas cuestionables en todo este capítulo. No solo porque ella es la ministra de Vivienda hace 45 días, pero antes, en la administración anterior, ella integraba la Comisión de Vivienda, creo que hasta llegó a presidir la Comisión de Vivienda en el Parlamento. El mérito que ella generó en su trayectoria política por haber trabajado con temas de vivienda, la calificó para que Orsi le tenga confianza y la ponga como titular en uno de los cargos de mayor jerarquía que tiene el Estado, de mayor responsabilidad, que es ser ministra de Vivienda. Y ahora nos enteramos que ella eligió, por temas personales, dramáticos y legítimos no sé, pero que ella eligió priorizar un incumplimiento durante 3 décadas, siendo una persona vinculada a la gestión de la vivienda, y que el hecho, como lo escuchamos decir en las declaraciones de ahora que soy ministra lo voy a regularizar. Eso también suena raro, ¿no? O sea, ¿por qué hay que esperar a que ella, siendo ministra, si estuvo trabajando toda la vida y si fuera una ciudadana común, también debería de haber hecho esta regularización? O sea, me pregunto también si Orsi, cuando le da la confianza de ponerla en un cargo de esta jerarquía, sabía de esto. Por lo que se dijo ayer, no. No. Orsi lo desconocía. Bueno, ahora lo conoce. ¿Qué debe hacer, no? ¿Qué debe hacer si esto lesiona la confianza? Yo recordaba, Orsi obviamente hasta el momento no habló, pero recordaba en la última y en la única entrevista que Orsi dio a este programa en campaña, cómo él era crítico con la actitud de la calle, porque según sus palabras, la calle Pou lesionaba la imagen del gobierno y de las instituciones por ser leal con sus compañeros. Él hablaba de que la lealtad de yo te protejo porque sos mi amigo ponía en jaque la imagen del sistema político uruguayo. Bueno, yo me pregunto si acá no hay algo de eso también. Cuando escuchamos al MPP, cuando escuchamos a otro dirigente del Frente Amplio salir a proteger a la compañera, ¿cuánto se está protegiendo la institucionalidad, en definitiva? Haciendo referencia directa a lo que decía Invernizzi. Acá hay un tema de ética, hay un tema de responsabilidad con el cargo que alguien ocupa en un nivel de las más altas jerarquías del Estado, que por lo menos empieza a ser cuestionable, ¿no? Esa es una primera aproximación. Y que hay que cuidar también en una época donde todos los políticos y el sistema político está como súper criticado y en jaque y mal visto por la ciudadanía en general, ¿cuánto contribuye a alentar este tipo de comportamientos? Porque defenderlos y protegerlos es, en definitiva, alentarlos. A nivel de las repercusiones políticas, estamos aprendiendo a ver cómo reacciona el gobierno frente a estos casos, porque van pocos días. La situación de el sector político expresándose, que es el sector político del presidente, es una situación, digamos, rara. Vamos a ver después cómo terminan siendo y de qué manera funcionan alineados, digamos, el presidente y su sector, o no, o el presidente y el secretario de la presidencia van por un lado porque están en el gobierno y entienden entonces que las señales tienen que ir de determinada forma, aunque su sector no piense lo mismo, ¿no? Es algo que vamos a ir aprendiendo a ver cómo es esa capacidad de reacción del gobierno y del sector, porque están todos aprendiendo también a hacer eso. ¿No? Vos hablabas a propósito de la trayectoria de Cairo. Cairo presidió o formó parte de la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental en su parte cuando fue DILA, trabajó en el Plan Juntos, trabajó en el Plan de Mejoramiento de Barrios. O sea, ya tenía, antes de ser ministra, tenía una historia relacionada a la vivienda, con lo cual tenía que tener claro, o uno espera que debería tener claro cuáles eran las cosas que se debían hacer. Y desde el MPP, los distintos legisladores han hablado a propósito de, bueno, que
no lo decían con estas palabras, pero más o menos que tiene la peripecia de la gente común, y entonces también tiene los problemas de la gente común. Y eso, para mí, es positivo, saludable que los jerarcas tengan los problemas de la gente común. Seguramente los va a poner mucho más cerca a la hora de buscar soluciones desde el punto de vista de las políticas públicas. Eso me parece que sí es un valor. Sí. Ahora bien, el estándar no es el mismo. No es el mismo. Y eso es lo que está en discusión ahora. No está en discusión, o, digamos, más allá de lo que decía Bianchi, el tema no es tanto si cometió un delito o no, el tema es la señal con la cual vos le vas a reclamar a la gente que cumpla con determinadas obligaciones, que hay que ver después acá esto cuánto termina siendo, porque, por ejemplo, en el caso de la contribución inmobiliaria, es verdad que en algunas zonas, no en todas, hay que ver cómo es en ese lugar en particular, pero es verdad que en muchas zonas, si no edificaste, la contribución es más cara, entonces capaz que ahí, en ese caso, tampoco la diferencia del dinero termina siendo tanta. Por el lado del impuesto primario, tengo entendido que es distinto, y también vos podés decir, bueno, no estabas pagando el impuesto primaria. Que no es un atraso, y eso es lo otro, es la decisión de no pagar, ¿no? Porque ahí también se confunde un atraso con el no regularizar una situación que no hubiese regularizado si esto no hubiese salido a la luz pública. Bueno, es parte de la discusión, pero ahí me parece que el tema es la señal que vos le terminás dando a la ciudadanía cuando vos le exijas cumplir con determinadas obligaciones, que las personas seguramente van a tener sus propias excusas para no hacerlo, porque muchos tienen otros problemas y otras prioridades antes de asumir o cumplir con determinados trámites, ¿no? Ese argumento que manejó ella puede aplicar para mucha gente, pero vos desde el lado del gobierno, desde el Estado, desde las políticas públicas, no podés ir con eso, porque a la gente se le va a exigir que lo haga. Claro que sí, pero además en este país en el que lamentablemente tener una casa o acceder a cosas es tan difícil y todo el mundo tiene deudas, digo todo el mundo en la generalidad, pero todo el mundo tiene deudas y se revienta para pagarlas, o no. Pero el legislador o el gobernante está en un lugar diferente y me parece que, un poco como decía Ana, o como decís vos también, estas cosas no hacen bien a todo el sistema político. Que el sistema político por distintos puntos está señalado, cuando se equivoca, y está bien que se señale, estas cosas abonan a que después empiecen los discursos de, al final son todos iguales, bueno, no. Claro, esa es la crisis de la que hablaba, que a veces puede sonar duro o arbitrario decir, hay que poner en duda la continuidad de ella en el cargo que tiene por los hechos que estamos conociendo ahora, pero en realidad el cuestionamiento viene por la defensa de la institucionalidad, la defensa de la institucionalidad de los ministerios, de la imagen que ahí se tiene y de los equipos que lo conforman, que en realidad son la primera línea de gobierno. Y por ahí van los cuestionamientos, ¿no? Sí, agrego dos cosas muy chiquitas. Hubo un caso hace muy poco tiempo, que fue el de Óscar Andrade, un caso similar. Eso, pongámosle que la ministra no dimensionaba lo que pasaba en su situación. Eso prendió todas las alarmas en general, ¿no? Pero igualmente ella dijo que fue un poco contradictorio en la rueda de prensa de ayer porque decía que lo desconocía o como que se había olvidado, pero después como que había priorizado jerarquizar las exigencias personales antes que las formalidades o sus obligaciones con el Estado. Entonces sí había un conocimiento. Sí. Había como un discurso ahí que fue un poco entreverado a la hora de tratar de interpretarlo. Tenemos que ir a la entrevista, pero entiendo que el concepto terminó siendo que no había ponderado debidamente la relevancia que tenía. Creo que es eso. No es que no supiera que estaba en omisión, sino que no le había dado la relevancia que ahora entendía que tenía por el rol que estaba ocupando.